vaina es un cáncer, hermano. Usted no siente el primero y empieza todos los días las 3 motos, porque eran 3. Ya se metí en 3 gotas. Sí, a uno le debía 7, al otro le debía 8 millones. Y les puedo pagar de a cada uno a 200.000 mensual. No les puedo pagar más porque yo también necesito comer. Y si no, pues tomen las decisiones que correspondan. Yo ya para eso bajé la regla. Buenas noches, don William. Bienvenido a Relatos al Corte. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo vamos, don Sebastián? Está bien, sí, señor. Cuéntele un poquito a la gente su edad, a qué se dedica, un poquito de su vida y yo creo que ahí nos vamos en adelante, porque hay hartas cosas que preguntar hoy. Bueno, mi chino, pues yo tengo 37 años. Yo soy profesor de idiomas. Y ahorita estoy trabajando con un colegio público en Bosa Metrovivienda. ¿Qué te cuento de mi vida, mi chino? Pues básicamente trabajando desde muy chiquito, desde muy joven. Y así mismo estudiando. Yo empecé a trabajar para terminar el bachillerato. Estaba como complicada un poquito la situación en la casa, entonces o era colegio público o era trabajar. Ok. Entonces me puse a trabajar los fines de semana para poder terminar mi bachillerato en privado, porque yo decía que jamás en un colegio público. ¿No? No, ni madre. No, por. ¿Por qué? Prejuicios infundados, básicamente. Sí. Estamos hablando del año aproximadamente 2000-2002. Hace 20 y tantos años. Yo nací en el 2002. No, en ese entonces yo me gradué del colegio en el 2006, hace 20 años ya. Entonces, digamos que los prejuicios eran más fuertes. Claro. Un clasismo absolutamente infundado. Y marcado. Claro, entre pobres habiendo niveles, ¿no? Ok. Entonces me dediqué a trabajar. Terminé el colegio y me fue muy bien académicamente. Disciplinariamente era otra cosa, pero académicamente me fue muy bien. O sea, será de los que yo cumplo, pero me gusta recochar. Sí. Digamos que era un líder tanto positivo como complicado. Ok. Entonces, dependiendo de la situación. Y me gradué del colegio, me dediqué únicamente a trabajar. Yo estaba en ese entonces trabajando en la red de fríos de una pescadería. Ah, sí. Entonces me tocaba todos los días, muy 4 de la mañana, ya estar montado en el bus para ir a trabajar. Y así estuve casi 10 años de mi vida, que después de que salí del colegio, me dediqué fue a trabajar y a comprar moto y lo típico. Sí, lo que aspira a cualquier joven. Exacto. A mí, como me fue también académicamente, pues en el ICFES también me fue muy bien. Me dieron unas becas para licenciatura en inglés y para estudiar sistemas, pero nada de eso me gustaba en aquel entonces. Yo estaba con que derecho. En aquel entonces. Sí, claro, ya 2 décadas es tiempito. Valga la aclaración. Ey, en esos... Bueno, yo ya me sé un poquito de su historia. En esos tiempos de cuando usted trabajó en esa cadena de fríos y eso, pasaron cosas como con el tema de su economía y eso. No, cuando fui empleado no. Cuando fui empleado estuve, digamos, estable. Ajá. La cuestión fue cuando mi jefe puso en venta el negocio y se lo vendió a un individuo que hubo un par de problemas ahí entre ellos. Y después de un tiempo le devolvió el negocio y yo lo estaba administrando, entonces yo dije, bueno, mandémonos de cabeza. Pero yo me ganaba en ese entonces un salario mínimo. Y el negocio, estamos hablando por ahí 2008, 2010 aproximadamente, estaba en 180 millones. O sea, era mucha plata. Sí, al sol de hoy sigue siendo mucha plata. Sí, más cuando usted se gana un mínimo, ¿no? Sí, claro. Entonces me mandé de cabeza con el negocio y de comienzo me fue muy bien. Le dije al señor que se lo pagaba a cuotas y él aceptó. Y me dediqué entonces a trabajar juicioso, pero
como hacia el 2013, 14 aproximadamente, las ventas empezaron a bajar, entonces yo dije, bueno, hay que buscar otra opción de vida y me dediqué a estudiar. En el 2013 entré a estudiar y dije, bueno, como por si acaso. Yo no pensaba ejercer ni nada. Dije, si el negocio no da, ¿a qué me dedico en la vida? ¿Qué cosa da trabajo? ¿Qué cosa nunca va a dejar de existir? Y dije, niño siempre va a haber de profesor. Y yo dije, bueno, ¿qué tema se puede enseñar que tampoco vaya a ser tampoco, digamos, obsoleto tan rápido? ¿Sabe que usted fue así de claro desde el principio? Sí, la decisión no fue vocacional, la decisión fue completamente racional. Y estratégica, o sea, se nota que usted de verdad le metió más que porque lo llenara. No, yo no tenía ni idea qué era la educación. No, yo dije algo que me dé trabajo. Lo que más probabilidades tenga. Sí, claro, el chino siempre va a haber. Uy, eso está duro. Y dije, bueno, ¿qué hay que enseñar que se necesite? Inglés y sistemas. Y los sistemas se me facilitan, pero no me gustan. Entonces yo dije, pues inglés, ¿qué carajo? Y me metí a estudiar, pero yo seguía con el negocio. Sí, no, yo seguía con el negocio. Mi meta y mi proyecto de vida era el negocio. Entonces, las ventas fueron para abajo, ya empecé a incumplir los créditos que había sacado para poder equilibrar el negocio porque yo lo cambié de lugar. O sea, entre los dos, entre el señor que fue el dueño original y quien lo había comprado, sí, los problemas siguieron. Entonces yo tuve ese negocio un tiempo, pero dije, no, muchas gracias, yo no he firmado y hasta luego, me voy a montar mi negocio de la parte. Y ahí fue cuando usted tuvo el tema de los gotagotas que me había contado una vez. Exacto, entonces ahí fue cuando... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se metió y cómo salió? En el negocio a mí me fue muy bien, yo me llevé toda la clientela del otro lado, pero al llegar allá, situaciones familiares y situaciones, digamos, de ventas para abajo, sí, yo, como ya no había cumplido en los pagos de los bancos, pues nadie me iba a prestar. A menos. Entonces, siempre llega la tarjetica, ¿no? Todos los días, acá llegan y los vecinos, todos los días. Y los vecinos que tampoco ayudan mucho. Y esa vaina es un cáncer, hermano. Usted no siente el primero y empieza primero a volverse adicto y luego no se da cuenta cuando esa vaina se le va creciendo. Entonces, bueno, yo pedí el primero para surtir, dije, ¿qué carajo? Y al ver la facilidad y todo el cuento, uno tras otro, situaciones económicas, que le dan la plata, hombre. A mí me faltaban como 4 o 5 semestres para terminar la carrera. Yo dije, yo no voy a renunciar ahorita, pedía plata aquí, plata allá, habría un hueco para tapar otro. Y sí, bueno, al fin y al cabo, terminé pagando casi 700,000 pesos diarios en esos años. Pues claro, toda la venta no alcanzaba para los pagos. Entonces, si alcanzaba era porque eso era un negocio más millonario. No alcanzaba. Yo vendía, póngale usted, de 400 a 600. Entonces ya tocó empezar a incumplir y eso. Y empecé a desesperarme. Un día llegué y dije, bueno, ya al ver no salidas, me llamaban de los bancos de un lado, del otro. No tenía pasando todos los días las 3 motos, porque eran 3. Ya se metí en 3 gotagotas. Sí, a uno le debía 7, al otro le debía 8 millones, ya era plata. Muchísima. Entonces yo un día ya desesperado de todo, sin tener para el semestre, sin tener de dónde sacar, yo dije, ya se acabó todo. Ya no tengo nada que perder, no tengo con qué surtir, debía 3 meses de arriendo allá en el negocio. Dije, ya no hay con qué. Ya había vendido el carro que había comprado, la moto también la había vendido. Dije, no, ya no hay con qué. Tengo una pregunta. ¿Qué? Usted en este momento lo cuenta muy tranquilo, pero en ese momento para usted fue así. Pues póngale cuidado. Entonces, igual de estratégico. Yo me fumaba el desespero 2 cajetillas diarias de cigarrillos. Esa es otra renta. Claro. Entonces llegué y los llamé a los 3 a la misma hora. Ellos pasaban a horas distintas. Entonces los convoqué a la misma hora, los hice seguir, bajé la reja y los entré a los 3. Y le dije, mi amigo, le presento. Le debo. Me quebré, no tengo con qué pagar, hagan lo que tengan que hacer. Ya el mismo desespero. Claro. Entonces los tipos me dijeron, no, pero ¿cómo así? Espere, mire, yo me tengo que ir a emplear, yo no puedo pagar todo lo que estaba pagando, yo le reconozco la deuda hasta hoy y les puedo pagar de a cada uno a 200,000 mensual, no les puedo pagar más porque yo también necesito comer. Y si no, pues tomen las decisiones que correspondan, yo para eso bajé la reja.
De todas maneras ya fracasó el negocio. Sí, ya les dije, no, yo les dije, ustedes se quedaron con el ¿Qué negocio. más vamos a hacer? Les dije, entre los tres se han sacado más de 25 millones de intereses. ¿Cada Ustedes se quedan- uno? O Entre los no, tres. entre los tres, perdón. Les dije, se quedaron con el negocio, entonces pues hagan lo que tengan que hacer. Yo nunca les he quedado mal en una cuota. Nunca les quedé mal, jamás. No, y ahí nomás hasta ese punto ya le habían sacado una ganancia. Es que ese es el tema, Claro. con gota a gota. Jamás hay que coger gota a gota. No, esa vaina es un cáncer, hermano. Jamás. Y los tipos llamaron a sus oficinas y me aceptaron. Y bueno, vendí el negocio y con eso me puse al día en el arriendo, pagué lo que debía en proveedores y listo, hermano. Y dije, bueno, en la última semana con el negocio me llegó una cliente de esas que era saludo nomás. Buenos días, deme Sí. y hasta luego. Ajá. Y me dijo, ay, vio el cartón del licenciado. Yo ya me había titulado. Sí. Y vio el cartón del licenciado atrás del botellón de agua ya tirado. Me dijo, ay, ¿usted es profesor? Yo, sí, señora. Me dijo, usted es una persona disciplinada. Yo duré casi 9 años con el negocio. Ok. Entonces me dijo, usted es una persona disciplinada, nunca ha tenido problemas acá. Inscríbase en esta página. Me dejó el nombre de una página. Y yo, bueno, no le presté mayor atención. Yo con ese Algo así- espero que iba a algo prestar así atención. como CompuTrabajo o algo así, ¿o qué? No, decía sistema maestro. Pues yo que iba a prestar atención en la vaina. Yo estaba pensando en plata. Oh, y usted necesita era ya. Entonces, bueno, el desespero con los bancos, mi esposa es abogada, entonces ella me ayudó a mirar el marco jurídico y logré quitármelos de encima por un tiempito. Entonces, bueno, eso me dio tranquilidad. Cuando mi esposa me dijo, pues inscríbete en la página que te dijo la cliente, no pierdes nada. Y, ay, yo no quiero hacer nada. Mi esposa apenas que me inscribió. O sea, usted no hizo nada. Nada, Ya nada, cogió nada. sus papeles y dijo, pues si él no quiere. Sí, apenas me decía, firma acá, firma acá, firma acá. Estoy haciendo esto y me iba informando qué paso iba haciendo. Sí, me iba diciendo, bueno. vamos a descargar tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Yo, bueno. Pero yo, realmente en ese momento yo no voy a salir. Entonces, Pero es que vea lo que es la diferencia de mentalidad, por ejemplo, o sea, obviamente no se culpa porque es una situación de verdad muy difícil y sentirse perseguido y no tener de dónde sacar, pues obviamente es algo muy complicado. Pero si otra fuera su mentalidad en ese momento, hubiera agotado todos los cartuchos y dentro de ese estaba eso. no, y usted me planteaba que si yo lo tomé racionalmente en el momento. No, cuando esos tipos salieron, aceptaron la propuesta y salieron del local, a mí me temblaba de la No, cabeza a los pies. claro. Yo cuando dimensioné lo que había hecho, yo estaba supremamente Digo, nervioso. me pueden estar Sí, claro, a mí asesinando se aquí me durmió ya. la boca y todos los nervios. A mí se me durmieron la boca y las Obvio, manos ¿no? cuando esos tipos salieron. Cuando yo Antes- dimensioné, yo dije, me jugué la vida y no me di cuenta. Sí, obvio. Pero es al nivel De no haber salido. que lo lleva el desespero, sí, el ya no encontrar, el tocar fondo que llaman. Entonces, bueno, un día mi esposa se enfermó y llamé a mi papá que si me prestaba el carro para llevarla al médico y bueno, fui y la llevé. Y cuando veníamos del médico, me timbró el teléfono, me orillé en una bomba de gasolina. Cuando el profesor William Serrano, yo, profesor, ya pues. Yo, sí, con él. Pues yo había ejercido solamente 2 años en la universidad, en el centro de idiomas. Sí. Pero lo alternaba con el negocio, no era mi principal fuente ni nada. Yo creo que en ese punto se sentía más pescadero que... Yo me sentí, que sí, proveedor. comerciante. Entonces, bueno, que si le interesan, que sabemos que usted sabe en el centro de idiomas con adultos, yo sí, claro. ¿Le interesa preescolar y primaria? Yo, juepucha. Lo más difícil. Yo, bueno, que hijo de madre, mandémonos, ya no tengo salida, ya cerré el negocio, ya no tengo nada. Y me Sí, mandé. Es como si tuviera muchas opciones, que Exacto. digamos. Y yo, claro, bueno, no, preséntese mañana en el colegio. Y bueno, llegué al colegio y el colegio estaba entrando en el sistema de bilingüismo, entonces no había nada montado, entonces me pusieron a mí a organizar, digamos, documentos, a ver cómo funcionaba el colegio, que eso jamás pasa. Un profesor llega y vaya al aula, de una. Sí. A mí yo tuve 1 mes de capacitación, entre comillas, entonces me fue muy bien. Y tuve el tiempo ese mes, me dediqué a estudiar pedagogía infantil, de lleno. De lleno yo dije, ¿A bueno... estudiar se refiere a como carrera o a No, a revisando nivelar. libros? Pues yo ya era pedagogo, yo ya era licenciado en inglés y lenguas Sí. modernas. Sí. Entonces yo dije, tengo que estudiar para ver cómo se le enseña a niños. Ya, sí. Y me dediqué a ver desde Instruirse. preescolar, sí. Y ahí estuve 6 años con preescolar a quinto. Eso sí lo hace uno profesor. Ni la universidad ni nada lo hace uno tan profesional como eso. Lo llena uno de herramientas. Vea, los juegos que usted utiliza en primaria los puede utilizar en cualquier nivel de la vida. Y usted lo lleva a una empresa y los adultos dicen, ay, qué pendejada nos van a poner a jugar esto. Y a los 10 minutos están toteados de la risa jugando.
Claro. Porque esas herramientas funcionan demasiado. Y uno aprende mucho del margen de atención, sobre todo. De la etapa del desarrollo del niño. ¿Del margen de atención se refiere a qué? ¿A cuánto tiempo puede usted captar la atención de un niño para que el proceso de aprendizaje se dé? Un niño realmente tiene un margen de atención limitado. Por eso es que los profesores tienen que diseñar 3 y 4 actividades para una clase. Y por eso funcionan las otras edades, porque si usted es capaz de captar la atención de un niño, me imagino que ya las más grandes debe ser. Pues actualmente, según la UNICEF, el margen de atención de un niño de primaria hasta los 8 o 9 añitos está sobre los 4 minutos. ¿Por ahí? Un poquito más. Está sobre los 4 minutos. No, o sea, un poquito más larguito. Ah, ok. Por ahí, sí. Eso. Y ya en un adolescente está sobre los 6. Ok. Entonces, es el tiempo que usted realmente el niño le está prestando atención. Por eso, a eso voy. O sea, si usted es capaz de con una dinámica lograr captar la atención de un niño tanto tiempo, ya para un adolescente, para un adulto, todo va a ser mucho, obviamente va a ser mucho más sencillo. Por eso la gente cree que la educación es un escampadero donde cualquier profesional puede ir a dictar clases simplemente porque es profesional. Y usted puede ser un experto en el tema, pero si usted no sabe pedagogía, se jodió. El concurso que hubo el año pasado para el ingreso de docentes, el 20% de los profesionales no licenciados que entraron renunciaron. Porque no pudieron, no saben. O sea, usted puede saber mucho de algo, pero si usted no entiende que los niños... Claro. Si usted no entiende que los niños están en una etapa del desarrollo, en qué etapa están, qué capacidades tienen en esa etapa, en qué desarrollo, o sea, qué desarrollo tiene su cerebro, usted no va a poder enseñar. Porque usted cree que el niño es un adulto pequeño y no funciona así. Claro, no lo es. O sea, usted, y aparte de eso... Da por sentado muchas cosas que ellos ni siquiera se imaginan. Usted tiene que saber... Asume que ellos lo saben. Digamos los niveles de lectura. Los niveles de lectura de un niño debe ser literal. Pero realmente vamos a ver, y los adultos son literales. Usted tiene que dar una instrucción totalmente al pie de la letra para que la cumplan. Ok, sí. Entonces, no pasamos al siguiente nivel de lectura, que es el inferencial, que es en el que usted ya empieza a recibir el mensaje de forma oculta. Y mucho menos llegamos al crítico, que es en el que usted toma postura ante el texto o ante la idea que le están presentando. Eso, o sea que ni siquiera los mismos adultos en general, hablando pues a grandes rasgos, cuentan con esa capacidad, no llegan a ser ni siquiera críticos. Pocos, los que tienen formación terciaria, los que tienen educación superior y no se quedan solo con el pregrado. Porque, sí, o sea, digamos que los que les sienten agrado a leer, a los que tienen hábitos. Los que tienen cierta estructura mental, digámoslo. Ok. Entonces, hasta ahora se está entendiendo eso y hasta ahora se está reforzando en los colegios. Pero entonces usted está comparando, digamos, la educación privada con la pública, en ocasiones, como pasa en los noticieros, como pasan las pruebas ICFES, que esas pruebas, las pruebas saber, son iguales para la Rayanes como son iguales para el, qué sé yo, para el Socarrás de Bosa. Y usted no está recibiendo la misma información y la misma educación y está desarrollando las mismas habilidades en ninguno de los dos colegios. Y es que abonando a eso, pues digamos, en la educación pública, el 96% de los profesores tienen maestría. Y eso no es fácil. O sea, es un nivel de profesionalización altísimo. Pero usted puede garantizar el proceso si el chino le llegó después de que el papá llegó borracho, o no llegó, o la mamá le pegó, o no hubo comida en la casa, o X, o Y, o el mismo niño está consumiendo, o el mismo niño está trabajando. Claro. ¿Usted puede garantizar que el niño se aprenda el verbo to be? Mientras que en los Arrayanes... Si no ha podido resolver ni sus mismos problemas, ¿cómo espera aprender algo que viene de un núcleo netamente violento? Entonces, ¿cómo va a poder aprender algo extra? ¿Usted qué hace? Usted, claro que refuerza el verbo to be, por supuesto, y se lo presente todo el cuento. Pero usted como docente se preocupa más por formarlo, que no se convierta en una persona violenta, claro, que sepa tramitar el conflicto, que tenga tolerancia al fracaso. Todo lo que se llaman habilidades del siglo XXI. Hay puntos que se tienen que cubrir antes más. Claro, hay por decirlo así, necesidades antes de eso. Y ahora, un colegio distrital tiene 1.500, 1.700 estudiantes por jornada.
Eso es un pueblo chiquito viviendo en un edificio. Pucha, eso es mucha gente. Eso es un pueblo chiquito viviendo en un edificio. Tantos niños. Y manejados por las hormonas. Antes También, no hay violencia. Eso también estaba pensando yo la vez pasada y es cierto que uno como joven, como decía Jaime Garzón, tiene el poder para cambiar al país, pero a veces es duro que se nos, o sea, lo digo ya grande, no como si me hubiera quejado desde joven, pero a veces se nos acolitan muchas cosas, se nos ponen muchas cosas en los hombros, ¿sabe? Como que uno ni siquiera va en la mitad del colegio y ya le están preguntando qué quiere estudiar, pues uno ni siquiera, yo siempre lo comparo con que es como usted llegar a un restaurante y que no haya carta, o sea, si usted no sabe ni siquiera qué es lo que hay, no sabe qué es lo que quiere escoger, exactamente. Claro. Entonces, por ejemplo, cosas como esa, uno de niño, hay cosas, y lo supe cuando entré a la fundación, hay cosas que uno guarda y ni siquiera se da cuenta porque quedan como subconscientemente guardadas. Sí, y a eso súmele las hormonas, a eso súmele uno no saber qué quiere, buscar una identidad, que todo el tiempo le estén preguntando a uno qué quiere estudiar, es realmente horrible. Duro. Y a eso hay que abonarle que ni siquiera uno tiene todavía la suficiente madurez mental para afrontarlo. O sea, es complicado asimilar eso y lo veo desde ahorita que estoy adulto ya. Y si estamos hablando de las nuevas generaciones, por ejemplo en Finlandia ya hay estudios que demuestran que la forma en que nosotros crecimos y nos relacionábamos entre nosotros era muy diferente. Nuestro ejemplo a seguir o con lo que nos comparábamos era con el vecino. Ajá. Ahora hay una serie de distorsiones de la percepción de uno mismo por las redes sociales en estos muchachos, porque no se comparan con su entorno o con su conocido o con donde quieren identificarse, sino ya se están comparando con figuras irreales de las redes. Y eso distorsiona su propio concepto y eso está profundizando la depresión, la ansiedad, la dismorfia. ¿Cómo se le dice a eso? Todos los trastornos actuales. Los estándares inalcanzables. Correcto, entonces vivimos y eso lo vi mucho, por ejemplo, en una red como Instagram. Y TikTok. Usted se mete al buscador y ve una lista de cosas que prácticamente todas son aspiracionales. Y entonces nos llenan de expectativas y uno, estando en el nivel que está y teniendo como tan pocas herramientas en ese punto, lo ve inalcanzable, o sea, lo ve imposible. Sí, o sea, uno lo tiende a ver muy distante. Claro. ¿Sí me hago entender? Por la falta de conocimiento, o por la falta de herramientas, o bueno, N cantidad de factores. Pues recapitulando justamente la parte de mi vida personal, yo me enamoré de la educación fue cuando hice las prácticas en la universidad, porque en la universidad me mandaron a hacer la práctica 1 con hijos de trabajadores sexuales y reinsertados. Y ahí pues uno choca con una serie de realidades que realmente uno, así sea pobre económicamente, desconoce. Porque vivir en Bogotá es vivir en un país aislado del resto del país. Entonces... Y tras de hecho llegan influencias de todo lado. Exacto. Quiéralo o no. Yo llego a la universidad y cuando hago prácticas, primero con esos niños se me partió el alma. Y segundo me tocó con adultos. Y con los adultos tuve una señora que sufría de pérdida de la memoria a corto plazo y fue realmente un reto, porque era la última oportunidad que ella tenía para graduarse como abogada. Solo le faltaba el otro idioma. Y me la encargaron como caso particular, aunque yo dictaba la clase para un grupo de 28. Y me puse a estudiar cómo trabajar con esa condición. Y a investigar y hasta que la señora aprobó. Y cuando la señora, una señora de tercera edad, lo abraza a uno llorando, dándole las gracias, que gracias profe por usted, me cambió la vida. Y hermano, me enamoré de esta vaina. Tiene que ser un golpe de realidad durísimo. No, yo me enamoré de esta vaina y dije, vea, la plata, a mí el comienzo en el local me fue cómodo, me fue muy bien. Sí. Y la plata sí satisface, pero el factor humano es otra cosa, de otra dimensión. Es algo que no se puede cambiar por nada. O sea, de verdad, por ejemplo, en mi caso, el que llegue alguien que le diga a uno, no, lo que pasa es que me lo recomendaron y me dijeron que está muy bueno y
y que vengan con un caso y le digan, no, quiero cambiar, quiero sentirme mejor, quiero ser más seguro. Y digamos uno hacer lo de uno, porque hay veces que ni siquiera le dicen a uno como parámetros ni nada, le dicen, haga lo que usted quiera, pero quiero esto. Sí, o sea, estos son mis parámetros. Y el llegar al punto de, por ejemplo, mostrarle el resultado al cliente y que se ponga feliz y es satisfactorio. Subirle la autoestima a la gente. A veces uno no dimensiona el cambio que uno causa en las personas. En general, prestando un servicio, ¿sabe? Porque incluso cuando uno va a un restaurante y lo atiende bien un mesero, uno sale satisfecho. Yo intento dejarle justamente esa idea de los pelados de décimo y de 11 con los que tengo clase actualmente. Yo le digo, hermano, vea, sea el papel que usted esté desempeñando en la sociedad, desde zapatero hasta gerente, hasta presidente, créasela. Créasela que su papel tiene una función. Sí. Créasela que si usted se la cree, lo hace bien. Y eso es lo único que va a cambiar esa sociedad, creérsela. Si la gente no la cree y no tiene fe y pierde su fe en las instituciones, en todo, esa vaina no tiene sentido. Sí. Entonces, créasela. Usted puede cumplir un papel que es muy necesario. La gente maximiza el título profesional, que el abogado, que el médico. Que por supuesto. No puedo hacerlo hasta que no me gradúe, ¿no? Ya puede serlo. No, y por supuesto que eso es admirable. Y hay que sentirse orgulloso cuando uno lo consigue. Claro que sí. Pero ni el médico ni el abogado puede vivir sin un carpintero, sin un zapatero, sin un mecánico. Claro, entonces, totalmente. Todos los oficios son indispensables. Créase lo que usted hace. Hágalo con ética, hágalo bien hecho. Sí, con ética. Uy, eso se me hace que es algo demasiado importante y de lo que nadie habla, solamente en el ámbito de la filosofía. Y lo hablan en general, si me hago entender. Y eso es lo que pasa con el colegio, es un conocimiento suelto sin sentido. Exacto. A los pelados no se les enseña la utilidad del conocimiento y cuando uno ya empieza a conectarles la vida real con lo que les está enseñando, ya empiezan a tener significado el conocimiento y le dan ganas de estudiar. Entonces, pero todo eso son teorías, digamos, relativamente recientes, que no tienen más de 10, 15 años. No, claro. Y un cambio en el proceso es demorado, muy demorado. Pero y yo es sí que en eso, o sea, es hasta sistemático. Exacto, pero yo le tengo mucha fe a esta generación. Vea, la generación de mis abuelos celebró cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial, cuando se hablaba de violencia se celebraba. Actualmente cuando hay invasiones y eso la gente lo rechaza, esta generación es menos violenta. Claro, eso sí es verdad. Protege más a los animales, son más emocionales. Claro que estamos empezando a aprender a tramitar las emociones, es otra cosa, pero ya por lo menos pueden decir me siento mal. A las generaciones anteriores no se les permitía. Entonces yo sí le tengo fe. Ahora, si un profesor no se la cree y no le tiene fe a los chinos, la misma, apague y váyase. Es que ese es el problema, o sea, y así no pase, pero el hecho de usted no, pero creérsela, sí, o sea, digamos que no pasa, porque sí, obvio que sí pasa y eso es como si la vida o Dios o el nombre que usted le quiera poner lo estuviera viendo y de verdad sí se siente y se lo digo pues porque a mí también en mi ámbito me ha pasado, ¿sabe? Así no pasará, digamos que no pasará, el hecho de usted creérsela hace que por lo menos viéndolo muy egoístamente su trabajo sea hasta mejor. Claro, y lo llaman, tenga un sentido. Y lo buscan y es como, parece que fuera como una ley mística o qué sé yo, porque realmente cuando usted le haya el gusto, y yo siempre se lo he dicho desde que empecé a trabajar en esto a muchas personas, si yo no trabajara en esto, si en algún momento me tuviera que ir de esto, que es lo que me gusta, trataría de encontrarle el gusto a lo que sea que haga, porque es que así todo va mejor. Cuando a usted le gusta algo, usted busca estrategias, cuando a usted le gusta algo, busca formas de mejorar, busca ventajas, se instruye, ¿sí me hago entender? En cambio, cuando a uno no le gusta algo, busca lo que sea necesariamente suficiente. Sí, o sea, busco hacer lo que tengo que hacer en mis 8 horas laborales y me voy. Cumplir. Y no me importa si se quedó pendiente de algo, si hay que ayudar y eso no es que haga tanto daño, pero sí suma. O sea, sí deja de sumar mucho, perdón. Pues, deja de sumar mucho. Si reconectamos con la idea que yo estaba planteando de que la educación está cambiando, los colegios públicos tienen el 80% de los estudiantes. O sea, sí, la sociedad depende de la educación pública.
En Bogotá, por lo menos. No, y en Los Pelos ni se diga, que la única opción es el colegio público. Claro. Entonces tenemos el 80% de estudiantes y hasta ahora se está hablando de verdadero proyecto de vida para ellos. De que ellos cuando lleguen a 10º y 11 puedan tener un énfasis para que vayan tomando un camino. Orientando su carrera, claro. Pero hasta ahora realmente, hasta ahora se está aplicando la media vocacional. Y es lo que yo le digo a mis estudiantes de 10º y 11. Cuando ellos me preguntan, profe, ¿cómo decido qué estudiar? Yo les digo, vea, si usted estudia por plata, tarde o temprano se va a aburrir y se va a cansar. Estudie algo que le guste, que si a usted le gusta se motiva, aprende y empieza a sobresalir y la plata llega solita si hace las cosas bien. Es que sí, ¿sabe? O sea, de repente, y yo me digo, pues lo viví, e claro. incluso empezando mi edad laboral, de repente usted le empieza a dejar, cuando usted hace lo que le gusta, de repente empieza a pasar a segundo plano el madrugar, el quedarse hasta tarde, el hacer de más y la milla extra que tanto suena tan costosa, acaba siendo algo que usted hace sin darse cuenta y sí suma mucho. O sea, de verdad, sí, claro. hay que hacer lo que nos gusta, hay que hacer lo que nos apasiona. Ahora, nosotros los adultos... Aporta. Nosotros los adultos intentamos decirle a los chinos, mire, váyase por esta línea o por esta otra, pero también es cierto que esos chinos ya viven en un mundo diferente al que vivíamos nosotros, ¿no? Claro. Las necesidades ya son otras, los gustos ya son otros, y hay que entender eso también. Entonces, por ejemplo, cuando me dicen, no, los más pequeños, digo los de 7º, 8º, no, es que yo quiero ser youtuber. Listo, eso no está mal, pero profesionalícelo. Claro. Estudie edición. ¿Usted sabe cuántos canales abren al día? ¿Usted sabe cuántos llegan al 1.000.000 de usuarios? ¿Usted sabe cuántos fracasan? Claro. Estudie la estadística. Aprenda de marketing. Profesionalícelo. Los títulos sí los pagan. De estética del canal, de todo. No, y los títulos profesionales sí los pagan. En Colombia un profesional gana 150% más que una persona bachiller promedio. Entonces... Ay, eso es lo otro. O sea, está bien, digo, no está mal, por ejemplo, las personas que dicen, es que yo no necesité un título para llegar donde estoy. Claro. No, eso está bien. Y por ejemplo... Eso es disciplina. Pero eso es distinto a decir, es que yo no tuve que estudiar para llegar donde estoy. Porque el estudio lo ponen Exacto. solamente dentro del espectro académico. En cambio, no, para usted ser youtuber, así no haya estudiado edición, así no haya estudiado camarografía ni nada, usted tuvo que haberse sentado a ver tutoriales, a ver cosas, dedicar tiempo de capacitación, comprar una cámara y cacharrearla hasta donde yo, si me hago entender. Claro. Entonces, de cierta manera sí lo estudió. Lo que siento que no están entendiendo bien los jóvenes es que cuando dicen eso, ellos asumen que es como si no hubiera tenido que hacer nada sino solo grabar. ¿Sí me hago entender? Sí, que el proceso de aprendizaje no fue necesario. Exacto. Entonces cuando les dicen, no, es que yo no tuve que estudiar para llegar hasta donde estoy, entonces los pelados asumen que sin hacer nada van a lograr llegar hasta donde están. ¿Sí me hago entender? Sí. Y siento que es bonito el no cartonizar el conocimiento, ¿sabe? Pero hay que también hacer entender de que para que usted llegue hasta cierto punto tiene que hacer algo al respecto. Sí, eso es cierto. O sea, uno no puede decir o unificar la idea de que solo el profesional sabe. Eso es verdad. Pero dígame una pregunta, cuando usted se enferma, ¿a dónde va? A donde un profesional, claro que sí. Digamos que el conocimiento, o más bien, el proceso de profesionalizar el conocimiento sí es necesario. Actualmente ha perdido mucho sentido porque la gente ve que no lo pagan bien, la gente ve que es difícil, y sí, claro que lo es, pero es que es un proceso, usted no sale a ganar como profesional de una vez. Claro. Usted sale a ir aumentando sus ingresos, a ir dándose cuenta que lo que aprendió en la universidad era lo básico, que en el ejercicio aprende a ser profesional. Que era lo estaban preparando. Le estaban dando las bases. Lo estaban dejando listo. Exacto, le estaban dando las bases, de ahí para arriba construye usted. Claro. Entonces, sí es importante la profesionalización. E insisto, de oficios también. Usted necesita al carpintero. Claro. Usted necesita al zapatero. Uh-huh. Pero qué bueno que sean personas que hayan estudiado eso en el SENA, digamos. Uh-huh. Entonces, el título sí hace una diferencia. Lo que pasa es que el título requiere de disciplina. Y los latinos en general
no la tenemos. Por ejemplo, entonces ahí ya hay un factor, pero otro factor también es el hecho de que nos hayan, de que el tema de las redes sociales y que ahora todo tiene que ser, por ejemplo, ahorita estaba hablando con una persona que también se mueve en redes y me decía, es que usted tiene que tener un gancho. El gancho es lo impactante que usted tenga en los primeros 5 segundos de video. O sea, ¿cómo es posible que ya no nos podemos aguantar 5 segundos sin que nos estimulen en algo visualmente o auditivamente? ¿Sabes? O sea, sin que nos estimulen los sentidos por medio del instrumento. Porque el proceso se deja de lado. Claro, entonces ahorita siento que a eso se suma en la vaina de ya no querer profesionalizarse y buscar todo tan fácilmente. Siento que también suma eso, que todo lo queremos ya. El sistema, que no sé si sea intencionado o no, porque no quiero verme conspiranoico, pero es lo que nos ha sistematizado para... Es lo que tenemos y es donde nos movemos. Para hacer rápido, claro. Y yo estoy de acuerdo, no... ¿Y cómo nos movemos adentro? No es que esté de acuerdo con eso, pero siento que uno en vez de estar peleando contra eso debería aprenderlo a utilizar. Sería más Yo siento que lo que hay que aprender más que cualquier otra cosa, lo que más necesitamos es aprender a pensar. Aprender a tener estructura de pensamiento. Porque aprendemos a pensar y aprendemos a mejorar muchísimo la productividad. Así de sencillo. Y lo que tiene a Colombia jodido es que no hay productividad. En Colombia no hay industria casi. Son muy pocas las mega empresas. El 98% de las empresas son micro y medianas. Sí, son personas que se independizaron y fueron Exacto, entonces en Colombia lo que falta es cambiar el modelo educativo, porque esa es la otra. Volviendo al tema del que estábamos hablando, ¿cómo le garantizo yo resultados académicos y que chino le vayan en el ICFES con todas esas realidades sociales que atañen al 80% de los estudiantes? El 20% que está en colegios privados, bien. Y ni así, créanme. Y las ni realidades así, claro, se ven en todo lado. Porque así ya no tengan que pensar en problemas socioeconómicos y tal. Emocionales, ahora tienen que pensar, y sí, o entonces ya enfocan su atención, por ejemplo, a que está de moda, que es lo que quiero. La búsqueda de identidad. Son como más pasionales. Ese desarrollo de la personalidad del que tanto se habla. Exacto, son muchas vainas y yo veo que nadie habla de eso tampoco, de lo que le toca cargar a un joven sin darse cuenta. Porque ahí tiene el título del video, la realidad de la educación pública del país, ¿para dónde vamos? Y sobre eso también quería hablarle, me gusta que usted habla mucho sobre el modelo educativo del país, pero no solo eso, porque es que la vaina no está en solamente dar problemas, en resolverlos también. Y me gustaría que hablara sobre... Y yo de verdad quedé muy impresionado la primera vez que usted me contó sobre su tesis y quiero que hable un poquito sobre eso porque se me hace algo muy importante y que sí puede estar cambiando una de las problemáticas, o bueno, no problemáticas, sino facilitando el conocimiento para los jóvenes, que siento que es lo que más hace falta. Pues básicamente lo que nos dimos cuenta con mi compañera de maestría es que cuando se enseña el inglés se enseña solo gramática y llevamos 40 años en esas y los resultados son perversamente malos. Los colegios privados, que son malos, nos llevan en las pruebas estatales nos llevan casi 11 puntos de ventaja sobre 100. Eso es mucho decir. Sí, claro, estamos hablando del 11% de diferencia, eso es mucho, porque debería ser igual. Claro. Y hasta mejor el público. Entonces nos dimos cuenta que la enseñanza se basa en aprenda vocabulario y estructuras, pero no se les da escenarios a los estudiantes donde contextualicen el conocimiento. O sea, nos quedamos en la parte teórica y no vamos a la práctica. Ajá. Entonces, la propuesta es, ok, desarrollemos una competencia comunicativa real como la pide la OCDE y cómo se evalúan ese tipo de exámenes. ¿Qué es una competencia comunicativa? Es aprenda 3 dimensiones del lenguaje. Primero, el orden de las palabras, que es la gramática. Ajá. Segundo, ¿cuándo usa usted esas palabras? Que es la pragmática. Uh-huh. Y el tercero, ¿con qué intención y qué relaciones forma con esas palabras, con los demás? Que es la sociolingüística. Ok. Entonces la vaina es que no pasamos de gramática en el modelo educativo actual.
Entonces, Sí, siento que está como muy plano, ¿no? O sea, exacto, nos quedamos en el primer escalón. y en el colegio que yo estudiaba hasta noveno, por ejemplo, era con énfasis en inglés. Y es verdad, yo recuerdo que eso era como muy cuadriculado, ¿sabes? Entonces ya aprendimos a la estructura, ahora vamos con esta. Y vocabulario, y vocabulario, y vocabulario. Frase al verbo, entonces se tenía uno, o sea, ni siquiera... Pero es conocimiento suelto. En ese momento ni siquiera se alcanzaba a distinguir para qué era. Exacto, es conocimiento suelto, no se le ve la utilidad. Apréndase los phrases y memorice. Se aprendía esa lista y uno ni sabía para qué era, ¿sabes? O sea, en qué ámbito se utiliza. Entonces sí, siento que se queda, o sea, ahorita viéndolo ahorita porque en ese momento no lo noté. O sea, uno simplemente está aprendiendo como borrego. De para atrás todos se ven los errores. Sí, exacto. Entonces, ahorita analizándolo sí siento que era muy cuadriculado y muy gramatical. Y yo creo que por eso también le costaba trabajo a uno conectar con eso, ¿sí me va a meter? Como agarrarle... Gusto, sí, exacto. Y un ritmo, ¿no? Como hoy en día ya no se habla de que el profesor tiene que generarle interés al estudiante, sino tiene que despertar la motivación para que el estudiante genere interés. Claro, totalmente. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la tesis? Ok, el currículo sugerido habla de las 3 dimensiones, pero realmente se queda solo en la primera. Se queda solo en la primera. Entonces vamos a crear una ruta en la que los chinos tengan que llegar a la segunda. Ok. Y, si es posible, hasta la tercera. Que ya es mucho decir. Exacto. Ya es tremendo. Entonces la idea es que su conocimiento tenga sentido. Y usted le va a interesar si tiene sentido porque le dé la utilidad. Claro, porque de antemano... ¿No sabes para qué sirve? Uno se da cuenta, claro. Entonces ya, esto me va a servir para eso. Ya le agarra una gracia, ya agarra un sentido. Dijimos cuál sería esa posible ruta. Nos pusimos a averiguar y encontramos que hay una vuelta que se llama las metodologías activas, que esa vuelta se está hablando desde hace siglos. Pero pocas veces se ha utilizado, ¿verdad? La metodología activa es... Entonces, es una serie de actividades en las que los chinos no ven contenidos propiamente, no va a aprender a ver una estructura, sino que se le da una actividad para que el chino utilice el conocimiento que uno busca que se aprenda. Ok. Entonces, la primera actividad era para estudiantes de octavo, perdón. Entonces usted ya le falta muy poco para graduarse y posiblemente no pueda entrar a una universidad pública por la limitación de los cupos, ¿no? Sí. Entonces... Sí, porque también prestan mucha atención a las poblaciones vulnerables primero, ¿no? Exacto. Prioridad. Entonces dijimos, bien, ¿cuál es el tema del periodo que nos da el currículo? Los viajes. Entonces pongamos a los chinos a hacernos una presentación en inglés acerca de qué país les llama la atención para que se vayan de viaje a estudiar y qué becas ofrece ese país y cómo se puede aplicar a esas becas. Entonces, en octavo ya los chinos tenían que ir mirando, aportando a su proyecto de vida. Entonces ya tenían que hacer la primera metodología activa. No se les dio una clase de gramática ni de vocabulario de viajes, sino que usted viene a contarme del país que le llamó la atención para su proyecto de vida. Duro. Claro, ¿no? Ahí le entró por donde era, como quien dice, porque si hay un agrado de antemano, si hay una intencionalidad que conecta con el niño. Entonces, la vaina que es que al comienzo tenían que hacer una investigación teórica de las becas, de cómo se aplican, de qué páginas ingresar y toda esa vaina. Y eso lo hacían apoyándose también en inteligencias artificiales. Esa es la propuesta, esa fue la primera metodología activa. La segunda ya fue una feria intercultural y así sucesivamente. Sí. Y al finalizar se les hacía una prueba, un examen internacional diseñado por Cambridge para ver el nivel del estudiante. Y tuvimos que el 80% de los estudiantes mejoraron en las habilidades de producción, es decir, en hablar y escribir. Ah, bueno. Y subieron 2 escalones según el marco común europeo. Pero en las partes de interpretación, que es lectura y escuchar, mantuvieron los niveles. Entonces se reforzaron unas habilidades, pero otras quedaron igual. Sí. Bueno, ya el hecho de que no bajes es bueno. Ahora lo que nos toca empezar a mirar es ¿por qué unas subieron y otras no? Y por ahí sigue la ruta de la tesis.
pero ya se aplicó, ya se hizo un examen y ya se vio que los muchachos sí se sienten mucho más motivados cuando relacionan lo que están aprendiendo con la realidad de ellos, no con un proyecto de vida internacional como en la mayoría de los libros, Sí, sino claro. con la realidad de ellos, las posibilidades que ellos tienen, por ejemplo, en este caso en Bosa. Y el pelado va generando hábito de la disciplina, de la solución de conflictos, del trabajo en equipo. Entonces esos proyectos tienen una serie de etapas, una ruta metodológica, pero que lo que realmente importa es la pragmática. Es decir, cuando ya hacen las actividades, cómo se sintieron y qué tipo de vocabulario fortalecieron, estructuras y demás. Entonces es mucho más integral, no solo se basa en la gramática, sino se basa en venga, utiliza lo que aprendió, papi. Totalmente. Así siento yo que es mucho más fácil, por lo mismo, porque le están enseñando cosas que a la final, si ellos deciden querer cumplir ese sueño, les van a ser muy útiles. Por ejemplo, en el caso de los que quieran ir al exterior. Pues ya- miremos nomás el caso del primer empleo. En Colombia cada año se gradúan 500.000 bachilleres aproximadamente. Y yo le digo a mis estudiantes, ¿a usted qué lo hace diferente? En una entrevista de trabajo, ¿por qué le dan el trabajo a usted y no a la otra medio millón de estudiantes que se acaba de graduar? Entonces, el caso del primer empleo, por ejemplo, generalmente está sobre el salario mínimo o menos. Como cajero, como vendedor, Sí. algo informal. Mientras que con el solo hecho de manejar el inglés, usted ya entra en un call center bilingüe donde también tiene unas condiciones supremamente difíciles, nadie lo va a discutir. Pero ya suma más. Exacto, ya estamos hablando de salarios que superan los 3 millones, 3,5. Y comisionan. Entonces, sí es facilitar la movilidad social, que es darle oportunidad a los estudiantes de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, eso es la movilidad social. Y ya cubriendo eso, como los esenciales de la vida, hay permiso o hay ventaja para usted poder ya pensar en gustos o en Claro. lo que usted quiere hacer en su vida realmente, no lo que le toca. Lo que pasa es que el ocio también es una dimensión que está muy satanizada, pero que es parte del ser humano. Uno necesita descansar, uno necesita hacer ocio, necesita hacer Claro. pereza. ¿Cómo no? Que no sea un hábito, eso ya es otra discusión, obviamente. Claro, sí, Pero- que su vida no empieza a girar en torno a eso. Pero el ocio es una dimensión de lo humano que no se puede dejar de lado. El descanso es muy necesario. El placer- el descanso es parte de la productividad, claramente. Claro, oxigena su cerebro, le habido permite enfocarse. han habido experimentos donde a los trabajadores, creo que fue en China, si no estoy mal, a los trabajadores le aumentaron como un día de descanso, si no estoy mal, y la productividad cuando a la hora de trabajar se aumentó incluso. Claro. O sea, cambia la cosa cuando usted... Siento que también tiene que ver con el hecho de lo que decimos, de verle un gusto a hacer lo que hace. Es la forma en que usted ve la No vida. darle pereza. Antes nos tenían el imaginario de que el que más trabaja es el más admirable. Y pues sí, obviamente, tiene disciplina, tiene muchas cosas positivas, nadie lo va a discutir. Pero hay otras cosas y hoy en día se entiende. Hay otras cosas importantes. Por ejemplo, el niño que viene de un hogar disfuncional, si tiene más tiempo con sus papás en casa y sus papás también están en un ambiente menos violento, la forma de pensar del niño, la forma en que ve la vida cambia. Sí, claro. La compañía de una mamá, de un papá, una hora más al día, cambia completamente un proceso de formación. Todo. Entonces, por eso también es importante entender que la jornada laboral debe ser más productiva en un tiempo más cortico para que usted pueda pasar más tiempo con su familia. Eso tiene una serie de conexiones. Y toda esa vuelta tiene que ver con la forma en que usted desarrolla hábitos. Totalmente. Así se cambia el mundo. De a granitos, papá. Sí. No, se me hace muy interesante lo que está haciendo Sí, Don William. La idea es que los pelados generen estructura de pensamiento y que entiendan para qué están aprendiendo principalmente. Y ya cuando usted hace eso, ellos también multiplican ese mensaje con sus familias. Por ejemplo. Entonces, Yo por sé- eso también es importante el tiempo en familia. Bueno, acá se pueden concluir varias cosas. Hay veces que no es ni siquiera lo que usted enseñe, sino cómo lo enseña. Claro. Y eso aplica para muchas cosas. No es lo que diga, sino cómo lo diga. No es lo que hable, sino cómo lo hable. En fin, N cantidad de ejemplos.
También es importantísimo, por ejemplo, en mi caso personal, cuando lo del estudio y lo del negocio y todos los momentos complicados, Ajá. la red de apoyo. Si yo no la tenía mi esposa y mi familia, complicado salir de ahí. Entonces lo mismo para los niños, la red de apoyo alrededor de ellos. Sí. Entonces sí es importante irnos replanteando qué clase de sociedad estamos construyendo. Claro. ¿Qué queremos? Y si queremos seguir con netamente trabajo, que nadie lo puede atacar, ni más faltaba. Pero tenemos que ir cambiando el chip y pensando de otra forma, porque la familia es el eje de todo. Sí, de claro, todo, totalmente. No es lo mismo usted afrontar una guerra solo que afrontarlo con... Los con su momentos equipo. difíciles, la red de apoyo. Y la red de apoyo, pues, no necesariamente tienen que ser papá, mamá y hermanos, pero, pues, Alguien qué que bueno sí lo sería que apoye. fueran ellos. Sí, sí, basta con alguien que le diga yo estoy ahí para usted. Sí, pero qué bueno que fuera el núcleo familiar más cercano el que esté ahí para los niños, ¿no? Ahora, mucha gente que no conozca su trabajo, que pues yo tenía y creo que todas las veces que viene lo pregunto, pero mucha gente que no conozca su trabajo pensará que, digamos, se quedó solo en la tesis. Y, por ejemplo, Bueno, lo que pasa es usted que... me ha contado que muchos de sus estudiantes le han dicho que, por ejemplo, no le entienden a nadie más que nosotros. Usted ahorita me contó un caso de un pelado y me gustaría que lo compartiera acá. Lo que pasa es que la escuela sirve para formarse para la vida real. Y en el colegio también los profesores todos enseñamos de una forma muy diferente. Hay diferentes herramientas, diferentes formas de entender la educación. Ajá. Entonces hay pelados que les encanta la forma en que uno trabaja y ya se les dificulta trabajar con otra persona, pero así no funciona el mundo real. Usted va a tener varios tipos de jefes, usted va a tener gente intransigente alrededor y va a tener que tener la habilidad de saberse desenvolver en ese ambiente. De no dejarse llevar. Exacto. Entonces es importante también que ellos conozcan otras metodologías y se sepan desenvolver con cualquier tipo de metodología. Sí, porque Pero no... siguen viniendo acá a buscar consejo, a buscar guía. Y eso quiere decir que algo bueno hice. Eso quiere No, decir que alguna totalmente. marca de género. Ese es el vivo ejemplo de que el trabajo habla por uno. No, y los resultados en los colegios en los que estuvimos, estadísticamente hablando ya con cifras en mano, los resultados se vieron. O sea, el primer colegio en el que yo trabajé, donde recibí toda la capacitación, está entre los 40 mejores de Bogotá y hay 416. Entonces, están dentro del 10% de los mejores. Ahora, mucha gente dirá, a pesar de que usted no la ha presentado como tal, o sea, no se ha consolidado su tesis todavía, Está en proceso, se llama. muchas veces las tesis se quedan en que solamente entregan el En la trabajo, sí, en la teoría, que ya lo aprobaron, entonces me quito de ahí y ya está ahí quedó, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿su trabajo se ha implementado en algún colegio? Sí, claro. Esa metodología activa se ha aplicado en colegios de Bosa, en colegio en Soacha también, con los mismos resultados. Y se ha aplicado de la mano justamente con el modelo educativo bilingüe que tiene la Secretaría de Educación, porque esto viene diseñado desde Cambridge. Entonces ellos vienen, analizan cada colegio y diseñan un modelo. En Bogotá, de los 416 colegios, solamente 21 son de modelo educativo bilingüe. Entonces, lo que nosotros estamos buscando justamente era aterrizar esa teoría de Cambridge a los colegios que no pertenecen al proyecto. Okay. Y ha sido tan efectivo que ya varias instituciones han intentado alinear con esta metodología, que no es propiamente un proyecto todavía, porque, digamos, para eso está el modelo educativo bilingüe de la Secretaría, Claro. que ese sí es un proyecto financiado, estructurado y demás, sino es más una ruta metodológica que los profesores pueden seguir y que los colegios les ha llamado la atención porque con cifras en mano parece que da resultado. Claro. Por lo menos Totalmente. en ciertas habilidades que estábamos completamente quedados. No, diciendo, o sea, no hace falta, ¿verdad?, ser el más sabio para entender que cuando usted cambia la intencionalidad o entra por otro lado que sea un poquito más entrañable, se logra entender el mensaje. El aprendizaje significativo, sí. Claro, exacto. Cuando usted de verdad se empeña en empatizar con la persona que lo está escuchando, con la persona que tiene en cuenta lo que usted dice, logra cambiar eso, logra hacerse entender
y que es por un bien mayor. Pero hay algo que también toca decir y es que nada de eso es nuevo. Esa vuelta lleva más de 60 años, sino que no se ha aplicado disciplinadamente. Okay. Entonces digamos que llevamos 50 años hablando de la misma teoría, pero ya cuando la llevamos al aula nos damos cuenta que sí es efectiva. ¿Qué falta? Que es que eso requiere que el profesor haga más cositas. Prepare una mejor planeación, haga un seguimiento de otra forma. Usted me ha contado que se ha ganado incluso hasta mismos enemigos, colegas, por llevar ese mensaje. Claro. Lo cual deja muchísimo que decir sobre lo que están haciendo las personas que nos están educando a nuestra juventud. Pero ahí sí tengo que decir, en los colegios hay un promedio de 120 a 150 profesores, en los colegios digitales obviamente. Y de esos, un máximo de 10 o 15 son los que torpedean todo. La gran mayoría quieren trabajar, pero hay unos cuantos elementos, y es como en toda empresa, evidentemente. 150 personas tiene que haber de todo un poquito. Sí, claro, es estadística. Entonces, pero con servidores públicos la cosa cambia. Entonces, la educación, insisto, lo importante, y ahí sí el mensaje que yo sí quiero dejar es, uno, la red de apoyo para los pelados, la familia tiene que estar alrededor durante todo el proceso de aprendizaje. Dos, fijémonos en los recursos de la educación pública que los están quitando. Por ejemplo, están quitando las educadoras especiales, están cerrando las aulas de educación especial, están metiéndole hasta 900 estudiantes a un orientador. Eso no es humano, no hay ningún proceso que se pueda hacer ahí. Entonces miremos los recursos, miremos qué está pasando con la educación que recibe el 80% de la gente, porque es que el colegio distrital se ve lejano, pero ahí estudian 8 de cada 10 niños en el país. Por ejemplo. Entonces miremos qué está pasando. Exacto. Miremos qué está pasando. Sí, pues. Y hermano, créasela, insisto, créasela. Sea el rol que usted haga en la vida, créasela y hágala éticamente. A cualquier persona que esté viendo esto, créansela y creen una ética alrededor de eso. O sea, de verdad los va a llevar muy lejos y replantearse de pronto la forma en que están ejecutando las cosas y cómo lo están haciendo. El porqué de por qué estoy haciendo esto, ¿sí? Son muchos los casos, por ejemplo, que hay de pelados que empiezan a estudiar una carrera solamente porque los papás quieren que la estudie y es la falta de algo que de verdad lo apasione, pues lo acaba haciendo porque como por simple inercia, y hay que tomarnos el trabajo de buscar qué es lo que nos gusta, cómo queremos desempeñarlo y obviamente no olvidar nunca de fondo los valores y lo que nos impulsa a hacerlo. Mensaje para terminar esto. Excelente. Venga, le apliquemos la loción ya para finalizar esta vaina. No sin antes, obviamente, agradecerle mucho a William, una persona que yo de verdad estimo mucho y fue muy orgánicamente porque pues todos empiezan siendo clientes y ya lo que se construye ahí para adelante la mayoría de veces es muy lindo y me gusta mucho también poder llevar de pronto ese mensaje al que sea que tenga que llegarle. Siento que le va a servir mucho a la gente. Ojalá muchos jóvenes lo vean también y aprendan de esto. De verdad que usted está haciendo una labor muy, muy bonita por este país y ojalá nunca deje de hacerla. Muchas gracias por venir, don William.